Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva conferencia de Medicina con Conciencia. En esta conferencia me he visto motivada a hablar sobre qué es la nueva era. La razón principal ha sido los numerosos comentarios que he recibido en las redes sociales de Medicina con Conciencia, en donde se nota una gran confusión con respecto a las terapias de la nueva era y la religión católica, y iniciar un verdadero proceso de transformación personal a través de Jesucristo, a través de la doctrina de la Iglesia Católica y a través de la medicina de Santa Hildegarda de Bingen. Hay una confusión muy grande y por esto me he visto motivada a realizar esta conferencia sobre lo que es la nueva era. Vi uno de los comentarios, una persona decía: estoy proponiéndome ser santa, estoy siendo súper obediente a Dios, pero por otro lado terminé hipnosis clínica y me voy a dedicar a esto. Pues realmente hay una gran confusión. La hipnosis clínica forma parte de las terapias de la nueva era y son terapias que tienen un trasfondo ocultista, inclusive espiritista, que nosotros debemos tomar en cuenta porque ya lo ha denunciado varias veces la Iglesia Católica. Este tipo de terapias ha sido denunciada y hay numerosos casos de posesiones demoníacas a raíz de estas terapias de la nueva era. Les cuento mi experiencia personal. Yo estuve metida en este mundo de la nueva era por 6 años aproximadamente y hice programación neurolingüística, bioneuroemoción, también acudí a la meditación budista. Era mi forma de tranquilizar el trastorno de la ansiedad, la meditación budista. Inclusive llegué a acudir a lecturas del tarot, o sea, contrataba personas tarotistas para que me hicieran lecturas del tarot. Después me di cuenta que me seguían entidades negativas, y esto lo pude comprobar a raíz de mi expareja, que me decía que habían sombras en donde estábamos viviendo, y inclusive hasta la perra se alertaba. Una vez se alertó cuando estaba haciendo este tipo de meditación. Ella estaba viendo una entidad, obviamente una entidad negativa. Se produjo la ruptura de mi relación, me pasaron todas estas eventualidades fuertes una tras otras, y yo sé que fueron estas entidades negativas. Después, cuando me convertí a la parte espiritual de la mano de la Virgen María, la misma Virgen me guió a hacer unos procesos de oraciones de liberación para poder liberarme de estas entidades. Entonces es importantísimo tomar en cuenta todo esto, y les quiero hablar desde mi propia experiencia personal, porque yo misma me tocó atravesar duramente las consecuencias de estar metida en este tipo de terapias, y por lo tanto mi misión en esta conferencia va a ser brindarles una luz, un conocimiento sobre lo que es la nueva era, cuáles son las terapias de la nueva era y cuál es el peligro detrás de estas terapias, y que por eso la Iglesia Católica lo ha denunciado varias veces. Se suele confundir a Santa Hildegarda de Bingen como una santa no católica. Por el amor de Dios, les aclaro, Santa Hildegarda de Bingen es una santa católica canonizada por el Papa Benedicto XVI. Esto que brindamos en Medicina con Conciencia es 100% católico. Santa Hildegarda, a pesar de que habla de las terapias de piedras preciosas en numerosos escritos en sus libros, no se debe confundir con la cristaloterapia de la nueva era. Es importante tomar en cuenta todo esto. La cristaloterapia de la nueva era lleva a la persona a iniciar rituales ocultistas, tal vez con ramas espiritistas, y todo eso les voy a explicar más adelante. En cambio, la cristaloterapia o la terapia de piedras preciosas, en este caso de lo que habla Santa Hildegarda de Bingen, es una terapia en donde vamos a utilizar piedritas como collar, como anillo, pero siempre vamos a estar unidos a la religión católica, en este caso, a unirnos a nuestro Creador, a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, a través de los sacramentos, la Eucaristía, la oración, la confesión, el bautismo. Todo esto se habla continuamente en las conferencias de Medicina con Conciencia. Entonces, ya habiendo hecho este paréntesis, que espero que sea aclarado, empiezo a compartirles la presentación. ¿Qué es la nueva era? La nueva era es un movimiento cultural que combina creencias esotéricas y ocultistas
tomando elementos de diversas religiones y filosofías. Se caracteriza por ser un sincretismo, fusionando diferentes ideas. Eso es lo que es sincretismo. Su enfoque principal es un conocimiento iniciático buscando una especie de iluminación espiritual y tiene una inclinación hacia la naturaleza pagana, promoviendo el regreso a rituales y prácticas antiguas. Este movimiento opera a nivel global y se identifica mediante claves y símbolos ocultistas y satanistas. Fíjense, esto lo ha denunciado numerosos sacerdotes a través de las terapias de la nueva era. Una persona puede caer en posesión demoníaca. Esto es importantísimo tomarlo en cuenta y tener muchísimo cuidado. Hablaremos sobre si la nueva era es una religión o no. ¿Es la nueva era una religión? Pues la nueva era no se considera una secta, tampoco una religión o una iglesia en sí misma, a pesar de que algunas personas puedan pensar que se trata de una religión. Es más bien un conjunto de corrientes o creencias socioculturales que incorporan elementos de varias religiones orientales. Vamos a hablar de que la nueva era es un conjunto de creencias que incluyen una amplia gama de prácticas ocultistas, como lo es la clarividencia, la astrología, la hipnosis, la ufología, es decir, los ovnis, el espiritismo, que es la comunicación con los muertos, la quiromancia, el chamanismo, el gnosticismo y otras formas de adivinación. Tienen fe en la invocación de espíritus, telepatía, horóscopos y brujería. También pueden participar inclusive en rituales satánicos y practican el yoga. Adoptan enseñanzas de figuras históricas como Platón, Confucio, Buda y Zoroastro, así como enfoques de la medicina alternativa como la bioenergética, la flutoterapia, aromaterapia, uroterapia. Además, abrazan el pensamiento positivo y recurren a terapias de relajación y meditación trascendental. Están familiarizados con diversas corrientes de la masonería y adoptan pensamientos liberales y neoliberales, promueven disciplinas antropofísicas, sectas diabólicas y se sienten atraídos por géneros musicales como el rock, el pop y los sonidos esféricos de los cristales. Todo esto forma parte de la nueva era. Bueno, continuamos entonces hablando sobre las creencias de la nueva era. Todo esto ha sido extraído de Nueva Era, Religión del Anticristo, escrito por José Luis Pibel del año 2002. Continuamos hablando sobre las creencias de la nueva era. La nueva era considera que ninguna verdad es absoluta. Cada quien inventa su verdad. No existe otro Dios sino tú mismo. Ninguna religión te va a salvar. Se debe disfrutar el placer al máximo, abandonándote a tus emociones. Los espíritus guías son tus ángeles del más allá. Esto es lo que cree la nueva era. Tienes que valerte de las reencarnaciones ya que has vivido en el pasado. Ellos no creen en la resurrección de Jesucristo, sino en la reencarnación. Las posiciones de los astros son los que guían tu vida. Tienes el poder mental de crear tu propio destino. Utiliza la meditación para sumergirte al vacío que te permite unirte al todo. Este es el tipo de meditación de la nueva era, que es muy diferente a la meditación a nivel de la doctrina de la Iglesia Católica. Debes buscar tu propio Dios y si fallas, acude a tu gurú. Estas son las creencias de la nueva era. No creen en la existencia de un Dios personal, de un Dios amoroso, misericordioso, sino que para ellos todo es Dios. La tierra, el agua, el aire, inclusive nosotros mismos somos dioses. Esta es la gran diferencia entre la nueva era y la gran verdad de la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son las frases de la nueva era? Ama y haz lo que tu corazón te inspire. La verdad es lo que es bueno para ti. Yo soy el co-creador con Dios. La felicidad del mundo está en mis manos. Ha terminado la edad de la ley. Ha llegado la era del amor cósmico. Hablan mucho de un amor cósmico. Nosotros somos dioses. El hombre está llamado al equilibrio cósmico. Tu destino está escrito en las estrellas. Todo esto son las frases propias de la nueva era. Pero ¿cómo surge la nueva era? La cuna principal del movimiento de la nueva era se encuentra en un área de un antiguo cementerio perteneciente a la comunidad indígena de Esalen, en California, Estados Unidos. En 1960 se erigió allí una casa de reuniones interdisciplinarias conocida como el Instituto Esalen. Bueno, si continuamos hablando sobre el origen de la nueva era, es que si bien es cierto,
Esta nueva era inicia en esta comunidad indígena de Salem, en California. Este lugar empieza a atraer rápidamente a una variedad de personas, incluyendo intelectuales, políticos, psicólogos, científicos, sociólogos, así como miembros de diversas corrientes religiosas como adventistas, pentecostales, católicos, teósofos, los masones, ateos y gurús, fundado por Mitchell Murphy y Richard Price. Con la influencia de Aldous Huxley, en 1962, este grupo desempeñó un papel crucial en la propagación de los métodos de la autorrealización personal, que son fundamentalmente para la ideología de la nueva era. Esto es lo que ellos pretenden, la autorrealización personal, el ponerle fin al dolor y al sufrimiento, el conseguir nosotros por nuestros propios esfuerzos y nuestro propio mérito la felicidad, sin recurrir de ninguna manera a la ayuda de Dios. Aunque no se puede identificar un único origen para los movimientos de la nueva era, su popularidad actual parece haber sido impulsada en parte por una tesis escrita por Marilyn Ferguson llamada La conspiración de Acuario. Ahí se piensa que fue uno de los orígenes o del impulso que ha tenido la nueva era y que sigue teniendo en la actualidad. Pero ¿quién es el fundador de la nueva era? Resulta que la nueva era no tiene fundador aparente, no existe una doctrina, no existe una jerarquía, no existe alguien que domine y que rija este tipo de religión que a la final no es religión, sino es como una fusión de varias culturas de diferentes partes. O sea, la nueva era es una corriente antigua que tiene sus raíces en el paganismo y se ha mezclado con filosofías orientales, ocultismo, masonería. Sus orígenes se pueden rastrear hasta antiguos textos védicos, el budismo zen, los cultivos de Isis, el mazdeísmo, el gnosticismo, que enfatizan el conocimiento oculto. ¿Cuál es la gran verdad de la nueva era? Estas enseñanzas espirituales del Zen, el Tai Chi, diversas formas de yoga y prácticas como la meditación trascendental y dinámica, se destaca su valor espiritual. Evidentemente hay un valor espiritual. Estas terapias de la nueva era son particularmente atrayentes, primero porque no tienen jerarquía, no tienen una autoridad, sino que son de forma liberal, no te exigen absolutamente nada, sino que te llevan a un estado de autosuficiencia personal y de autotrascendencia, porque ellos dicen que el Dios está dentro de ti porque realmente tú eres Dios, ¿no? Entonces, por lo tanto, la persona que se ve insatisfecha en su vida personal, con su enfermedad, con sus conflictos emocionales, en donde la medicina convencional no le ha resuelto esta parte, entonces empiezan a buscar la parte espiritual. Todos los seres humanos tenemos una gran sed espiritual. ¿Y qué pasa con la nueva era? Que se vuelve atrayente porque pretende saciar esta sed espiritual, pero lo malo es que lo hacen con estas terapias de tipo ocultistas, que terminan a la larga llevando a la persona a unirse a entidades demoníacas. Entonces, esto es importantísimo tomarlo en cuenta, importante. Sin embargo, según la doctrina de la Iglesia, estas prácticas son consideradas contrarias, ¿okay? Y pueden plantear problemas para los creyentes. Esto se debe a que su base mística se fundamenta en doctrinas y prácticas esotéricas u ocultas, buscando una religión única inspirada por entidades demoníacas. En la visión católica, Dios difiere al Dios de las otras religiones, que es al Dios del judaísmo, la religión musulmán, de los filósofos, incluso el budista. Para la Iglesia católica, Dios es específicamente cristiano, que es uno y trino. La gran verdad se fundamenta en la doctrina de la Iglesia católica y se basa en la creencia en el misterio de la Santísima Trinidad, que enseña que hay un solo Dios que existe en tres personas distintas, las cuales son iguales entre sí, que es el Dios creador como tal, Cristo y Espíritu Santo. Durante 2000 años la Iglesia ha enseñado esta verdad con el respaldo del Espíritu Santo. Además, se subraya que la salvación no está determinada por brujos ni por astrólogos, sino por los méritos de Jesucristo. Esta es la gran verdad de la Iglesia católica. Recordemos que Jesucristo dio su vida para salvarnos del pecado y también con la intención de fundar la verdadera iglesia, que es la Iglesia católica. Vamos a hablar de las características de la nueva era. La nueva era considera que todo lo que existe en el mundo es Dios, que la tierra debe ser venerada inclusive como una entidad viviente. Esto es una de las preconcepciones o paradigmas y creencias de la nueva era. Entre sus características podemos citar el hinduismo,
Esta es una falsa religión de la India, panteísta. Adoran vacas, animales, glorifican a la serpiente como principal fuente de energía y sabiduría. Sabemos en la religión católica que la serpiente está representada por el demonio. Entonces ellos adoran la serpiente en el hinduismo, en la India. Forman parte entonces del hinduismo lo que es el yoga, el pranayama, la ley del karma y la reencarnación con la cremación. La Biblia y la tradición nos dicen, lo podemos ver inclusive en Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 3, no tendrás otros dioses delante de mí. Colocaron la mentira en el lugar de la verdad de Dios, dando culto y sirviendo a las criaturas en lugar de adorar al Creador. Esto lo dice Romanos en el capítulo 1, versículo 25. El tiempo de nuestra vida es una sombra que pasa, ni hay retorno después de la muerte porque queda puesto el sello y nadie vuelve atrás. Es decir, no existe reencarnación. En la nueva era se habla de que realmente lo que cambia es nuestro cuerpo y nosotros reencarnamos después en otro cuerpo, en una siguiente vida, y de ahí vienen las teorías de las vidas pasadas, de que venimos de no sé cuántas vidas anteriores y que en estas vidas se van repitiendo una a otra para que nosotros podamos resolver estos conflictos. Esto lo dicen las terapias de regresión, la existencia de las vidas pasadas. Pero fíjense lo que dice la Biblia. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Lo dice Eclesiastés, capítulo 3, versículo 2. En Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Fue sentenciado a los hombres morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Después de nuestra muerte nos enfrentamos al juicio final, en donde Dios nos dice si hicimos bien, cómo actuamos con obras de amor a los demás, y si merecemos ir con Él al cielo o más bien ir al infierno, si vamos a pasar por el purgatorio antes de ir al cielo, ¿verdad? Esto es lo que nos dice la Iglesia católica. Entonces vamos a hablar del budismo. El budismo es una falsa religión oriental que proviene del hinduismo, fundado de hecho por Buda, que busca un estado de felicidad total. Aquí del budismo dicen nosotros tenemos que autotrascendernos, buscar en nuestro interior ese poder divino, ese Dios que está en nosotros, porque nosotros somos dioses, y esto es lo que hizo Buda en su momento, ¿no? Entonces hablamos de que el budismo busca esto, un estado de felicidad total. Y en la doctrina de la Iglesia Católica se nos dice que en este mundo terrenal nosotros no vamos a conseguir la felicidad total. La vamos a conseguir cuando lleguemos a esta vida eterna, cuando en nuestras buenas obras, en estos actos de misericordia, Dios nos deja estar con Él, al lado de Él, después de nuestra muerte. Hablamos del Zen, forma de budismo cuyo objetivo es llevar al estado de conciencia donde todo es uno. De aquí surge la doctrina del vacío y puede llevar a formas de conciencia donde existe el contacto con entidades no humanas. Esto lo promueve el Zen. Hablamos del taoísmo, que es una pseudo religión china identificada por el símbolo del yin y del yang. Su doctrina la saca de prácticas satánicas que pueden girar en torno a la magia, comunicación con espíritus, talismanes. Todo esto viene del taoísmo. Vamos a hablar del materialismo y del hedonismo. Esto también forma parte de la nueva era. Se implementa la cultura de la búsqueda de la satisfacción personal, de los placeres y del éxito. En lugar de unirnos a nuestro Creador, empezar a practicar las virtudes con mucho esfuerzo, porque eso es la santidad, un proceso de esfuerzo en el día a día, en donde sabemos que tenemos que sufrir, pero para conseguir un bien mayor y para salvar nuestra alma. Esta es la diferencia en la doctrina de la Iglesia Católica. Nos dice en el 1 de Juan, capítulo 2, versículo del 16 al 17, no queráis amar al mundo, porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia y orgullo de la vida, lo cual no nace del Padre, sino del mundo. Fíjense que en estas meditaciones, por ejemplo, la meditación budista, nos hablan de la autotrascendencia. Nosotros vamos a trascender porque somos dioses. Imagínense el nivel de soberbia tan grande que se instaura en las personas que empiezan a practicar las terapias de la nueva era. Y ya sabemos en las conferencias de Medicina con Conciencia todos los problemas en la salud que trae la soberbia, y en las relaciones interpersonales, familiares, personales, en las relaciones laborales, en todos los aspectos de la vida, y lo digo desde mi propia experiencia personal. Yo a raíz de la soberbia perdí absolutamente todo. Entonces es importante tomar en cuenta todo esto. También se habla del holismo. El mundo es venerado como un dios.
la diosa Gaia. El hombre no es superior al medio ambiente. Aquí estamos hablando de que se adora la tierra, es decir, la diosa Gaia, como si fuera superior a nosotros y como si fueran estos dioses a los que hay que brindarles adoración y no al Dios creador, que es el único Dios existente. También hablan del espiritismo, que consiste en la comunicación con los espíritus de los muertos a través de los mediums y representa la puerta de entrada de espíritus malignos. Esto es un pecado grave de superstición, acudir a los mediums, a los canalizadores en las llamadas terapias de canalización, en donde se invocan estos espíritus. Nosotros no debemos invocar a muertos, no debemos invocar este tipo de entidades. Lo que llegan son espíritus malignos. También el panteísmo. Todo es Dios, la tierra, el dinero, los hombres, las mujeres. Niega la enseñanza cristiana que habla de la existencia de un Dios personal y soberano, que es lo que hablamos en la doctrina de la Iglesia Católica. Tenemos también el milenarismo. Hace referencia a la creencia de que han dicho, de hecho, que Jesús reinará sobre la tierra con sus santos en una nueva Jerusalén por el tiempo de 1000 años antes del juicio final. Estamos hablando de esta creencia de que Jesucristo va a venir para acá y que va a reinar sobre la tierra con sus santos en este tiempo de 1000 años antes del juicio final. Estas son creencias que no están sustentadas, ¿verdad? En lo que es la Biblia, en la interpretación de la doctrina de la Iglesia Católica, y que sin embargo allí lo colocan. Utilizan a Jesucristo como este tipo de entrada, de concepción que nos lleva a la confusión, inevitablemente. El sincretismo es la unión de diferentes prácticas religiosas y creencias en una sola. Representa la ofensiva al dogma de la Santísima Trinidad. El único mandamiento que aceptan es ama a tu prójimo y consideran la existencia de un Dios que no castiga ni la injusticia ni el pecado. El sincretismo entonces es la fusión de diferentes tipos de prácticas religiosas. Entonces hay un Dios que ni siquiera toma en cuenta el bien y no toma en cuenta el mal. Entonces prácticamente considerar que el bien y el mal no tienen ningún tipo de diferencia en el mundo. El ocultismo, todo lo misterioso y oculto. Se incluye la magia, la alquimia, la astrología, la adivinación. Esto es parte del ocultismo. El subjetivismo, la verdad absoluta no existe, solo es verdades subjetivas, dice Shirley MacLaine, actriz de la nueva era. He llegado a darme cuenta que la realidad es básicamente aquello que cada uno de nosotros percibe como tal. Entonces esta creencia lleva a la persona a encerrarse en sí misma y afirmar el propio yo como la única verdad. Es decir, la verdad es lo que nosotros percibimos con respecto a los demás. Esa es la única verdad que existe. Eso es lo que dice el subjetivismo. Tenemos el pelagianismo. Se niega la doctrina de la gracia y el pecado original y se enseña que el hombre es capaz de lograr su propia salvación sin ningún tipo de ayuda de Dios. Esto obviamente infunde en nosotros la soberbia, porque desde la humildad y desde la verdadera realidad de las cosas es que nosotros no somos nada, que estamos en este mundo por obra y misericordia y amor infinito de Dios, y que nosotros por nuestra propia cuenta nada podemos hacer, no en esto que nos pretenden hacer creer. Tenemos también el chamanismo. En el chamanismo están los cultos vudú, calendarios indígenas como el maya, como el azteca. El gnosticismo, que promueve un dios andrógino, es decir, no es ni hombre ni mujer, atribuyendo poderes extraordinarios a la razón humana. Niegan la encarnación, la muerte, la resurrección de Jesucristo y rechazan los sacramentos. Esto es lo propio del gnosticismo. El esoterismo, que son prácticas secretas de lo que está más allá de lo visible y por las cuales se pretende creer que cada uno es Dios. Se invita a las personas a un viaje interior donde la salvación radica en el descubrimiento de mi propio yo. Está ligado a la psicología de Jung, de Carl Jung. Esto es un psiquiatra, ¿verdad?, que empezó a implementar a través de la psicología de la psiquiatría la nueva era y por lo tanto el esoterismo. Sus principales pilares son alquimia, la astrología, cábala judía y las cartas del tarot. El relativismo moral, que es la negación del bien y del mal, que son considerados como uno solo, por lo tanto consideran lo demoníaco y lo divino como absolutamente la misma cosa. El neopaganismo, que son los cultos paganos anteriores al cristianismo, se incluye la mitología nórdica o egipcia, las deidades antiguas. Esto es lo propio del neopaganismo.
El quietismo. El quietismo es la teoría que aboga por la inactividad de la voluntad y de la mente, condenada por la Iglesia Católica como una herejía. Es decir, en el quietismo se considera que nosotros no debemos hacer absolutamente nada para la salvación del alma y que debemos estar en un estado de quietud. Tenemos también la egiptología, que se toma en cuenta la Trinidad egipcia, se considera a Osiris como padre, sol poniente, Isis, madre luna, y Horus, que es el hijo sol naciente. Se adoran estos tipos de dioses desde la llamada Trinidad egipcia. Esto es lo propio de la egiptología. Vamos a hablar entonces de los disfraces de la nueva era. Tenemos esta información que ha sido extraída de Jesucristo, portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era, el Consejo Pontificio de la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. De allí, de este artículo me valí para sacar este tipo de información. ¿Cuáles son los disfraces de la nueva era? La canalización que realiza medios, pero usando un lenguaje de amor y de luz. O sea, disfrazan todo. Entonces, entra una persona a una sesión espiritista donde hay unas llamadas sesiones de canalización, y esto lastimosamente se está implementando inclusive hasta por numerosos psicólogos, que son las llamadas terapias de canalización. Entonces empieza la persona a canalizar con entidades, pero utilizando lenguajes de amor, ¿no? Lenguajes de luz, que son las que atraen a las personas. La terapia con ángeles. ¿Cuántas veces no hemos visto numerosos libros? Terapia angelical, ayúdate de los ángeles te van a sanar, tú vas a poder superar todo, y esto forma parte de la nueva era. Empleo de drogas, alucinógenos. Esta conciencia la quieren llevar a un estado alterado con la intención de fusionarse con espíritus de la naturaleza y lograr la expansión de la mente, lo que se llama la psicología transpersonal. En la psicología transpersonal se llevan a la persona a tomar drogas, alucinógenos, para llegar a estos estados alterados de conciencia con la intención de ¿qué? De autotrascender. Tal Feng Shui, para crear sintonía con la naturaleza y el cosmos, la percepción de la enfermedad como una disarmonía con respecto a la naturaleza. También lo que es la acupuntura, la reflexología, el Feldenkrais, el Rolfing, masaje de polaridad, el tacto terapéutico. Todo esto incluía también el biofeedback, la quiropraxia, la kinesiología, la homeopatía, la iridología. Todo esto forma parte de la nueva era. La meditación, pero no la meditación desde el punto de vista de la doctrina de la Iglesia Católica, sino una meditación trascendente, una meditación del tipo estilo budista, en donde se pronuncian estos pranas, estas invocaciones a estas entidades, los procesos de visualización. La medicina a base de hierbas, cristaloterapia, musicoterapia, metaloterapia, cromoterapia, terapias de reencarnación. Esto es importante aclarar que a pesar de que Santa Hildegarda de Bingen, una santa católica, ella habla de las terapias de piedras preciosas, que se puede confundir con la cristaloterapia de la nueva era. Es importante entonces hacer la segunda aclaración en este punto, de que la cristaloterapia de la nueva era lleva a la persona a hacer rituales, a colocar cristales en altares, y en estos rituales tienen este tono esotérico, ocultista, en donde básicamente estamos invocando otro tipo de entidades, que es muy diferente a utilizar las piedras preciosas que nos dice Santa Hildegarda de Bingen, donde ella invita a las personas a adquirir las virtudes con el esfuerzo, con la voluntad, y también poniéndose estos cristales. Ella no invoca ningún tipo de ritual que pueda ser algo ocultista, que esto es lo que sí está presente en las terapias de la nueva era. Tenemos también lo que es los programas en 12 pasos. Los programas en 12 pasos y los grupos de autoayuda, donde se dice que la fuente de sanación está dentro de nosotros mismos y que la alcanzamos cuando entramos en contacto con nuestra energía interior o con la llamada energía cósmica. Esto también lo dicen, ¿no? Parte de la nueva era hablan de este tipo de terapia. Se señala también el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung es la persona que de cierta forma psicologiza el esoterismo. O sea, metió el esoterismo dentro de la psicología y sacralizó la psicología. Por ejemplo, él promueve el culto al sol como si fuera un dios, donde la energía vital está en la parte interior de la persona. Tenemos la bioneuroemoción. Yo estudié bioneuroemoción y fíjense que la bioneuroemoción se basa en la psicología de Carl Gustav Jung, que esta persona metió el esoterismo dentro de la psicología y la convirtió en un movimiento.
Tenemos también el curso de milagros desde la bioneuroemoción, que tiene un carácter gnóstico y panteísta. La biodecodificación, el Reiki, que pretende llevar a las personas a abandonar tratamientos médicos por las llamadas curaciones milagrosas. Nosotros en Medicina con Conciencia no llevamos a las personas a abandonar ningún tipo de tratamiento médico. Y la medicina de Santa Hildegarda implica trabajar duro para aplicar las virtudes de Jesucristo, que son las que nos van a llevar no solamente a recuperar la salud, sino a iniciar un proceso de santidad a través de la enfermedad. Tenemos también la programación neurolingüística y las variedades como lo es la hipnosis clínica, que todo ello pretende inducir a estados alterados de la conciencia, en esta autotrascendencia del yo, en donde no se considera a Dios por ninguna parte, en donde no se invoca a Dios, no se pide a Dios la ayuda, no estamos invocando a Jesucristo, a la Virgen María, no estamos tomando en cuenta nada de eso. Inclusive otro tipo de terapias que me estuvieron preguntando, el biomagnetismo también forma parte de la nueva era. Las llamadas flores de Bach, estas terapias florales, también forman parte de esto, de la nueva era. Vamos a hablar entonces de el Dios de la nueva era, o sea, ¿en qué creen ellos como Dios, no? Ellos consideran que la humanidad es Dios, todo el mundo, todos nosotros somos dioses. Dios es energía y fuerza divina. Se busca a Dios en los cuarzos, en el aire, en el sexo, en uno mismo. Veneran a la humanidad y naturaleza como Dios en lugar de venerar al verdadero Dios. No consideran a Dios como un ser personal, extracósmico, distinto del cosmos o del mundo material como lo mostró Jesucristo. De hecho, consideran que Jesucristo no es el Redentor. Normalmente es un ser humano iluminado, así como Buda, que vino a enseñarnos un camino, un trayecto, pero no consideran que Jesucristo es Dios. Entonces, esto también es otra percepción de lo que tiene la nueva era. Pero vamos a hablar del verdadero Dios. El verdadero Dios es un ser personal, sabio, poderoso, justo, distinto a la creación y que anhela tener una relación personal con nosotros. Por eso es que vino Jesucristo, se abajó en su divinidad, se volvió carne para enseñarnos la intención de Dios en nuestras vidas. Es que lo invoquemos y que lo consideremos como nuestro Padre, como un verdadero Padre. Dios es uno y a la vez tres personas distintas en un Dios verdadero, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Debe ser reconocido y adorado como Dios Padre, sabiendo el amor infinito que Dios tiene por nosotros, que somos sus criaturas. Dios no fue hecho por nadie, Él existe desde toda la eternidad y es el gran creador de todo lo que existe. Nosotros hemos sido creados por Dios para su gloria y para lograr los méritos que nos llevan a la salvación del alma. ¿Cuál es la intención de nosotros en esta tierra? Venerar y alabar a nuestro Creador. Dios nos hace para que lo veneremos, para que lo alabemos y para que consigamos con eso, cumpliendo su voluntad, la salvación de nuestra alma en ese juicio final después de nuestra muerte. Dios está en el cielo, la tierra, en todo lugar. Y a Dios lo podemos conocer a través de la razón, de la Biblia, de la tradición apostólica, a través de los sacramentos, a través de la confesión, las personas que nos han bautizado, a través del bautismo. Todos estos sacramentos nosotros vamos a poder conocer a nuestro Creador y establecer una relación íntima con Él. Y bueno, sin más que agregar, yo espero que esta información haya sido de valor y sobre todo para aclarar las dudas, que son muchísimas con respecto a este tipo de terapia. Es importante ya tomar en cuenta que no nos podemos dejar llevar por terapia sin valernos si específicamente esto cumple con la doctrina de la Iglesia Católica, que ya he enunciado varias veces. Este tipo de evento, estamos hablando de intrusión, de meternos en estas terapias que tienen estas raíces satánicas, que el demonio se aprovecha de esto, de nuestras debilidades, de nuestros conflictos emocionales, para entrar a nuestra vida precisamente a través del engaño, porque las personas con las terapias de la nueva era son personas engañadas, manipuladas, y que es importante entonces hacer este llamado. Por eso mi intención al hacer esta conferencia, de verdad espero que haya sido aclarada muchas dudas. Sin embargo, cualquier inquietud lo pueden dejar en redes sociales y yo les iré respondiendo a las inquietudes y a las preguntas. Sin más que agregar, entonces, muy contenta de haber podido dar esta conferencia, que espero que les haya sido de mucha utilidad, y me despido de todos ustedes deseándoles un buen vivir en bienestar y armonía emocional. Hasta pronto.